el tema lo llamaremos ¿cómo la ley fue la primera constitución? Nos vamos a ir de Noé, cómo Dios usó a Noé para salvar a la humanidad, y nos vamos a ir hasta lo que es la ley. ¿Y qué es lo que sucede? Si usted se pone a pensar y medita en esto, la ley fue la primera constitución que existió en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la ley, hasta ese momento, lo que existía eran hombres quienes hacían lo que querían y ordenaban y mandaban como ellos decían. A esos hombres se les denominaba, tenían el título de rey o de faraón. Si ellos decían quiero esto, entonces se les daba esto. Si ellos decían quiero lo otro, eso era lo que sucedía. No importaba lo que el faraón o el rey quisiera, era la manera lo que el resto de la sociedad hacía. ¿Por qué? Porque él era la máxima autoridad. ¿Qué es lo que hace Dios con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pretende hacer Dios con el pueblo de Israel? Quiere hacer un pueblo que sea el ejemplo a seguir, a que los demás pueblos, el resto del mundo, sigan el ejemplo de Israel. ¿Y qué es lo que les da como consecuencia? Les da la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una serie de reglas que funcionan como funcionaría una constitución hoy. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de esa ley? La primera cosa que Dios les enseña es esto, que deben de tener un solo Dios y que Él es su Dios, que no existe nadie más, que no hay nadie más por encima de Él, y que al único quien ellos deben de alabar, honrar y glorificar es a Jehová, a Elohim, al gran yo soy. Es a Él a quien deberían de hacer todo esto. Pero ¿por qué Él les da la ley? Él les da la ley porque Él sabe cómo Él nos hizo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionamos nosotros. Como consecuencia, Él entiende nuestras necesidades emocionales, físicas y espirituales. Y si usted va y lee la ley, entenderá que ese es el contexto de cómo nosotros podemos servir a Dios y cómo nosotros podemos ser ese pueblo quien le honra y le glorifica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como costumbre seguimos malinterpretando o viendo cómo está la ley para ver de qué manera le damos vuelta, de qué manera hacemos otra cosa. Y el ejemplo que les quiero dar hoy día es en Éxodos 21, 33. Dice lo siguiente: y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciando a su dueño, y luego que fue muerto será suyo. 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto. 36. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Si nosotros nos vamos y observamos cuáles son los principios que Dios nos está enseñando en estos versículos, en esta parte de la Biblia,
El principio es el no ser negligente. El que si yo hago un pozo, debo de cuidar o debo de tapar ese pozo para que no venga un animal y se caiga en ese hoyo. ¿Cómo traemos ese principio de no ser negligente a nuestro día, a nuestra época? Cuando la alcaldía, cuando una compañía constructora está haciendo una calle y no pone las señales necesarias, ¿qué es lo que sucede? Que pueden haber accidentes. Hace unos cuantos meses aquí en La Ceiba, un muchacho iba en una moto. Había un gran hoyo cerca de una compañía aquí que se llama Leide. Lo que me dicen es que el muchacho, tratando de evadir el hoyo que había en la calle, perdió el control de su moto y como consecuencia perdió su vida. ¿Qué es lo que sucede ahí? La negligencia de la alcaldía, la negligencia de la gente que estaba a cargo de eso. Entonces, no estamos hablando de un buey, pero estamos hablando del principio que eso conlleva. También habla de este principio, donde viene y dice, si el buey está acostumbrado a acornear y no lo ha protegido como debería de ser, entonces el dueño del buey que hace el daño debe de pagar al dueño del buey, quien ha perdido su fuente de trabajo con su buey, le dice que tiene que pagarle todo y quedarse él con el buey muerto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lo que Dios está haciendo con esto, con este principio, está diciendo, debes de tener cuidado con lo que tú tienes, que no haga daño a tu vecino, que no haga daño en tu sociedad, que no haga daño en tu comunidad. Si tú, aún sabiendo que tus animales van a hacer daño, no tienes el cuidado, entonces tú tienes que pagar las consecuencias de lo que hacen tus animales. En otras palabras, otro principio que Dios nos está enseñando es a tomar 100% responsabilidad, tanto de mis acciones como de las acciones que hay dentro de aquello que es mío, que yo tengo control o que yo debería de tener control. Esa fue una ley que fue dada a los israelitas. Eso es lo que nosotros conocemos como parte de la ley. ¿Aplicarán esos principios hoy en día tanto como aplicaron en aquel momento para aquella sociedad? Aquella sociedad, cuando Dios les da esa constitución, recordemos esto, la sociedad en ese momento no es tan compleja como la sociedad la cual hoy vivimos. En aquel momento las mayores formas de ganar dinero o de poder crear un patrimonio era con tierras, con ganado, cultivos, pescadería y la minería. Básicamente, esas 5 cosas eran las industrias como se movía la sociedad. Entonces, Dios les da una serie de reglas a cómo debería de funcionar esa situación, cómo debería de funcionar su sociedad de acuerdo al momento en que están viviendo. Ahora, quiero pasar a esto que me llamó mucho la atención. En Éxodos 23:1 dice, no admitirás falsos rumores, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito.
De nuevo, perdón, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Póngale atención a eso.